Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a comenzar con lo que es el trasfondo de personajes, también llamado el backstory de un personaje. Y esta es la clase con la que vamos a profundizar un poquito más en todo lo que es el pasado y todo lo que conlleva un detrás de la historia. Ok, tenemos el inicio de la historia, sin embargo nuestros personajes ya tuvieron que haber vivido una parte de su vida fuera de lo que vamos a contar. A todo ello se le llama el trasfondo o un backstory. También hay algunas novelas y hay algunas autoras que manejan el backstory como un pasado, o sea, la historia, la primera parte de la historia habla de los papás de ese personaje y trata cómo se conocieron los papás, cómo pues formaron una familia y tuvieron a ese niño en los primeros años de la infancia de ese personaje. En la segunda historia tenemos ya lo que es un personaje donde va a contar ahora la historia el hijo que tuvieron los personajes anteriores. De esa manera también se trabaja lo que es el backstory. Sin embargo, pues es mucho más común hablar primero de lo que es el personaje con el que vamos a iniciar y crearle nosotros un trasfondo que pueda llevarnos a tener un personaje un poquito más consolidado o que tenga un poquito más de presencia escénica. Primero, el backstory o un trasfondo de personaje es una herramienta que es una de las más importantes a la hora de la construcción de personajes complejos y que sean un poquito más creíbles. Hay que tomar en cuenta que, como ya lo hemos visto anteriormente, un personaje lo vamos a tratar no como solamente algo que está plasmado en el papel, sino que es mucho más fácil y mucho más tranquilo tratarlo como si fuera como si estuviéramos tratando con una persona en sí. Y lo esencial de un personaje, al igual que lo esencial de una novela, es establecer una meta hacia dónde queremos que nuestro personaje vaya. También es muy importante construir una motivación que lo motiva a ese personaje a hacer todas las cosas que tiene que hacer para lograr la meta y lo que es el conflicto. O sea, qué circunstancias o por qué ese personaje quiere llegar a eso. Esas son las tres cosas que debemos de tomar en cuenta al momento de construir una novela y al momento también de hacer la construcción de personajes. Los antecedentes de nuestro personaje, es decir, su pasado, es la historia previa que el personaje tiene antes del planteamiento inicial de la novela, es decir, antes del comienzo o del inicio de una novela. El trasfondo del personaje es la parte de la biografía que no está de forma directamente en la trama principal, aunque a veces choca un poquito o tiene interacción con lo que es su pasado. Es decir, influye sobre ella, a veces también es de forma un poquito más determinante, aunque no se muestra en la trama principal, perdón. El trasfondo siempre está presente porque afecta de alguna forma a lo que es la configuración del personaje y su objetivo en la novela, es decir, cómo se comporta el personaje, todo influye en el trasfondo. Cómo se comporta, cómo convive con las personas, de qué manera ve el mundo, todo eso es lo que vamos a trabajar en el trasfondo. Si pensamos que la experiencia vital de cada persona es determinante para construir su forma de ver el mundo y relacionarse con él. Además, con los personajes de las novelas sucede lo mismo, es decir, están marcados por sus experiencias pasadas vividas. Todos tenemos un pasado, todos tenemos algo que nos marcó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en algún momento de nuestra vida, que es lo que nos hace quienes somos ahora y todo lo que hemos recorrido, todo el camino que hemos recorrido para ser como somos hoy en día. Eso también es algo muy importante a la hora de construir un personaje porque les da un objetivo y una meta de vida. Es en eso en lo que estamos trabajando con lo que es el trasfondo. El backstory o el trasfondo de un personaje también nos va a hacer ver cómo un personaje piensa, cómo actúa y cómo desea o cómo quiere lograr las cosas o cómo ve el mundo exterior. Es ahí también en los antecedentes donde podemos encontrar lo que es el origen actual del héroe, es decir, también podemos encontrar lo que son miedos, los gustos, las manías que tiene un personaje. La creación del backstory y la forma del proceso de construcción de personaje es un punto
crucial para entender el punto de vista del personaje y dotarles de una personalidad creíble. Hace algunas clases estábamos hablando de que un personaje creíble o un personaje que es un poquito más memorable tiene distintos objetivos, es decir, obtiene diferentes manías. Es decir, que no es un personaje perfecto en sí, sino que tiene miedos, tiene actitudes que lo diferencian de los demás, tiene manías, tiene comida favorita, por ejemplo, tiene por ejemplo, que le gusta mucho el atardecer o todas esas cosas, que lo va a diferenciar de los demás personajes y que nos vamos a dar cuenta conforme lo vayamos construyendo. También nos dice que la creación del backstory forma parte del proceso y uno de los puntos claves para el trasfondo de un personaje es su fantasma o su herida. Es decir, el fantasma o la herida de un personaje está conectado con los miedos que tiene y las necesidades, además de los deseos. La mayoría de nosotros sufrimos de una vieja herida que nos hace vulnerables o nos hace quien somos hoy en día, algunos miedos que tenemos, aunque no siempre seamos conscientes de ella. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver cómo son, si hacen un estudio de ustedes mismos, se van a dar cuenta de por qué son como son, qué miedos tienen y por qué los tienen esos miedos, qué manías tienen y por qué tienen esas manías, o a lo mejor no un por qué, sino algo que las detone. Todo eso es lo que vamos a construir también en un personaje y es lo que hace que nuestro personaje sea diferente uno de otro. Algunas heridas son causadas por el rechazo, la traición o la decepción también. Es decir, algunas heridas son derivadas de algunos sucesos traumáticos que haya pasado ese personaje. Son heridas emocionales, que nos han marcado o que los han marcado y suponen una especie de dolor universal fácilmente reconocible que el escritor aprovecha como una fuente de conexión con sus personajes. Hayamos estado hablando también de algunos miedos que puedan tener unos personajes o que algunas veces el rechazo los podría marcar de tal manera que fueran de tuvieran algún comportamiento. Las heridas y cicatrices de nuestro personaje les dotan de un poquito más de humanidad, además que en muchas tramas juegan un papel esencial. Muchas de las historias que contamos son historias de cómo ese héroe o heroína fue capaz de sanar o de superar las heridas que tienen o que tenían. Además, el fantasma o la herida es muy importante para desarrollar el conflicto y el clímax, porque es el origen de la creencia errónea o de la mentira que se cuenta de sí mismo el mismo personaje. Normalmente el viaje de un personaje a través de una novela supone de un aprendizaje o de superar algunos objetivos y se da cuenta de aquello que necesita para solucionar la creencia o el problema que se planteaba al comienzo de la novela. Por mi parte, es el backstory y el trasfondo del personaje. Les recomiendo que le den un poquito de relevancia o un poquito de tiempo antes de comenzar a escribir una historia, porque teniendo una base de cómo eran sus personajes anteriormente o todos los miedos que puede conllevar o algunas situaciones que pueden hacer que algún miedo de su personaje se pueda desencadenar y que ese personaje pueda tener un episodio de coraje o un episodio de ira o un episodio de tristeza profunda, es algo que se llega a trabajar en lo que son las novelas. Es un poquito más de, no con todos los personajes en sí, sino que es muy importante trabajar lo que es el backstory y el trasfondo del personaje en lo que son los protagonistas y los antagonistas, es decir, nuestros villanos. Y si es posible, por favor, ténganlo un poquito escrito para que se den una idea de cómo van a reaccionar sus personajes a distintas ocasiones o a distintas cosas que les pueden pasar. Una muy buena forma de profundizar en el backstory es escribir la escena o escenas claves que marcaron de esa forma a su personaje o por qué las marcaron. Puedes empezar haciendo una biografía de todos los elementos importantes en su vida, es decir, dónde nació, quiénes son sus padres, qué clase de infancia tuvo, quiénes fueron sus amistades, además de qué estudió si el personaje ya es una persona mayor, y quién fue la persona que más le influyó en su vida,
además de cómo fueron sus relaciones pasadas. Después, tocará seleccionar los hechos más importantes y centrarte en ellos. A la hora de seleccionar, hay que tomar en cuenta cada punto que ustedes toman. En el backstory también residen las causas de los miedos y las inseguridades, además de los estados de su personaje. El backstory lo tomaríamos más que nada como el verdadero punto de arranque en la historia en algunas novelas. Por ejemplo, tenemos muchas novelas que tratan sobre eventos ocultos del pasado de un personaje, o de, por ejemplo, que haya perdido a su familia en un accidente y busca saber cómo fue que murió su familia o por qué pasó eso. Todas esas cosas es muy importante el backstory o el trasfondo para poder darle un objetivo a nuestra novela. Y pues eso es lo que es un poquito más importante, además de, como ya lo hemos visto, el trasfondo del personaje también se puede incluir en lo que son nuestros escritos o nuestras novelas por medio de pensamientos o por medio de sueños. También hay por medio, damos el ejemplo de que podrían ver alguna fotografía y eso desencadenaba el recuerdo de el día que se tomó la fotografía, qué pasó ese día, o de personajes que no menciona tanto, sin embargo hay diferentes objetos, fotografías, salidas a lugares que le recuerdan a esa persona en algún punto de la historia y que es importante para la trama de nuestro personaje. Así que esto es más que nada lo que es el trasfondo del personaje. Espero que sí me hayan entendido lo que es todo lo que es el trasfondo. Si tienen alguna duda también me la pueden mandar y ya yo les contesto. Las diapositivas de este tema se las voy a estar subiendo a Classroom y nos veremos la próxima clase. Que les vaya muy bien.